Bienvenidos a todos. Esta es la séptima clase de la capacitación docente, en donde vamos a ver la interrelación entre género y trabajo, el cruce entre feminismo y marxismo a lo largo de la historia. La clase va a tener 3 partes. Vamos a introducir el texto de Cinzia Rutza, en donde tiene una, a mi entender, sintética y clara exposición sobre la historia entre los cruces entre feminismo y marxismo y la exposición de algunos de sus principales debates. Vamos a ver el prólogo de Sandra Esquerra y la introducción de Cinzia Rutza, y por supuesto tienen el libro completo para ver en detalle sus capítulos como bibliografía complementaria a quien le interese. El título del libro, van a ver que se llama La sin parte, matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Este título es una alusión a la expresión de matrimonio infeliz que acuñó la feminista marxista estadounidense Heidi Hartman en 1979 para referirse justamente a estos puntos de encuentro y desencuentro entre feminismo y marxismo a lo largo de la historia. El libro de Cinzia Rutza parte de esta autocrítica, la retoma, y su apuesta es el reencuentro con el feminismo desde el marxismo a partir de la propuesta de una articulación teórica y política entre ambas partes. Los 2 primeros capítulos consisten en un recorrido histórico, primero sobre los matrimonios y luego sobre los divorcios entre feminismo y movimiento obrero, mientras que los últimos 2 capítulos van a plantear una serie de problemas teóricos con sus correlatos políticos. Rutza plantea que la relación entre el movimiento de mujeres y el movimiento obrero se caracterizó, desde esta metáfora del matrimonio infeliz, por alianzas, citas malogradas, abierta hostilidad, enamoramientos y desamores. La historia del vínculo entre marxismo y feminismo mostró que hubo muchas posibilidades de encuentro, pero que nunca decantaron en una unidad completa y satisfactoria para ambas partes. En el prólogo, Sandra Esquerra planteó una división de estos desencuentros desde los 2 lugares teóricos y conceptuales que estamos tomando. Por un lado desde el marxismo y por otro lado desde el feminismo. En primer lugar, plantea el marxismo sin feminismo y sintetiza los principales puntos de desencuentro. Primeramente, el escepticismo desde el movimiento obrero hacia el feminismo, justificado en el escaso interés del feminismo por las condiciones y necesidades específicas de las y los obreros. Diversos sectores del movimiento obrero se pronunciaron contra la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto generó un primer alejamiento por parte del feminismo, lo que llevó que en la primera internacional distintas voces proclamaran al hogar como el lugar natural de la mujer. Estas cuestiones tuvieron raigambre en el efecto de la baja de los salarios globales que generó la inclusión de las mujeres y los niños en el mercado de trabajo. Esta política del capital para reducir el valor de la fuerza de trabajo hizo que el movimiento obrero optase por reivindicar el salario familiar en detrimento de la participación igualitaria de las mujeres en el mercado de trabajo. Por ello, las autoras plantean que, irónicamente, la acusación por excelencia del movimiento obrero hacia el feminismo, que es la de dividir a la clase, fue cometida en primer lugar por el movimiento obrero. Otros desencuentros se produjeron en relación con derechos democráticos, como el voto femenino, el divorcio, la contraconcepción y el aborto, que fueron temas tabúes, por ejemplo, dentro del Partido Comunista francés y el Partido Comunista italiano durante gran parte del siglo XX. Y por último, el sexismo en el seno de las organizaciones del movimiento obrero también fue otro de los puntos de desencuentro, viéndolo desde el lado del marxismo. Y si lo vemos desde el lado del feminismo, ya desde la primera ola hubo una separación, puede verse una separación entre los reclamos democráticos de las mujeres y la situación de las mujeres obreras. Durante la segunda ola, la injerencia del feminismo radical, la influencia de esta corriente, unida a que se consolidó un feminismo
norteamericano con participación mayoritaria de la pequeña burguesía, clases medias e intelectuales, llevó a que su dedicación mayor pasara por prácticas de autoconciencia y tuviera como política el separatismo, rompiendo con cualquier lazo colaborativo con otras organizaciones mixtas, como por ejemplo la del movimiento obrero. Se criticaba desde aquí a la tradición marxista y su concepción de clase sin género, para oponer una concepción del género como clase, ubicando al varón como el principal enemigo por ser el sujeto de explotación de las mujeres mediante el trabajo reproductivo. El feminismo fue abandonando la crítica a las relaciones de producción por una crítica hacia las relaciones de dominio y poder, pasando del plano material al plano del lenguaje y del discurso como el lugar primordial de configuración de las jerarquías de los sexos. Desde aquí, la explicación de las desigualdades entre varones y mujeres eran conceptualizadas como consecuencia de las diferencias biológicas, lo cual deshistoriza al patriarcado y lo conceptualiza como un sistema estático e invariable. Esto desembocó en el corporativismo, que se expresó en una gran dificultad del feminismo para superar la fragmentación interna y también para aliarse con otras luchas, y en el plano de la teoría generó una visión naturalizante y psicologizante que desembocó en una visión idealista de las relaciones entre hombres y mujeres que ignora la raza y la clase en la configuración de las formas de opresión. Arrutza entonces sintetiza los principales posicionamientos y debates a lo largo de la historia entre feminismo y marxismo. Por un lado, interpretar el género utilizando instrumentos de la crítica de la economía política, en este sentido interpretar, por ejemplo, el trabajo reproductivo a partir de nociones marxistas. Por otra parte, hacer de la opresión de género una extensión de las relaciones de explotación entre el capital y la fuerza de trabajo, leyendo las relaciones entre hombres y mujeres en términos de antagonismos de clase o afirmando la prioridad de la opresión patriarcal respecto a la explotación capitalista. Y por otro lado, un debate que giró entre tomar al patriarcado y al capitalismo como dos sistemas autónomos o considerar que el capitalismo subsumió o modificó la opresión patriarcal. El posicionamiento del autor ante esto es plantear una posición superadora y plantea que es necesario pensar la complejidad de la sociedad capitalista y su entramado de relaciones de explotación, dominio y opresión de conjunto. Cynthia Rutza, desde la teoría de la reproducción social, retoma la concepción unitaria de la feminista marxista Vogel y plantea que el capitalismo ha integrado y modificado profundamente las estructuras patriarcales. La feminización creciente de la fuerza de trabajo generada a partir de la globalización es un elemento importante y constitutivo para analizar los vínculos entre género y trabajo en la actualidad. La opresión de las mujeres es un elemento estructurante de la división del trabajo, que se puede ver en la menor remuneración por igual tarea, en la mayor precarización laboral de las mujeres y en su exclusión de determinadas tareas, ramas y puestos calificados. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase cuando abordemos el concepto de división sexual del trabajo. También, dice Arrutza, se modificó profundamente la familia, las relaciones entre los sexos y la construcción de la identidad sexual. Arrutza plantea que es necesario superar la vieja discusión de jerarquías y prioridades entre género y clase, y se posiciona tanto en contra de aplastar el género sobre la clase y suponer que la liberación de la explotación conducirá automáticamente a la liberación de las mujeres y sexualidades, y también en contra de olvidar la clase y que los discursos de construcción del género sean el enemigo principal. Esta búsqueda de comprensión teórica, por supuesto, tiene correlatos organizativos y de acción política. Y culmina con el planteo del feminismo anticapitalista del aquí y ahora, proponiendo esta adhesión a una perspectiva unitaria que unifique las luchas contra el patriarcado y contra el capitalismo, porque los mismos no son sistemas autónomos, sino que están intrincados.
Las mujeres comparten esta doble apuesta, porque tienen una doble presencia en ambas esferas, tanto en el movimiento obrero como en el movimiento feminista, tanto en el trabajo productivo como en el trabajo reproductivo. Los fenómenos del capitalismo global, referidos a la feminización de la fuerza de trabajo, por ejemplo, están totalmente ligados al abaratamiento de la fuerza de trabajo y la precarización laboral, al incremento de la violencia de género y a la exportación de trabajadoras domésticas en pos de la privatización del trabajo reproductivo. Todos estos ejemplos expresan la unidad de estas esferas y luchas. Y justamente las mujeres entonces pueden ser el puente que enlace tanto las reivindicaciones de clase como las reivindicaciones de género en su mutua determinación. En el último texto que vamos a ver, en la parte 3 de Paula Varela, vamos a retomar algunas de las cuestiones que planteamos acá. Pero primero vamos a pasar a la parte 2, en donde vamos a analizar y sintetizar el texto de Kergovat y Hirata.